Buenos días, hoy día damos paso a las reuniones bibliográficas habituales de los días martes y jueves. Hoy día corresponde, junto con la Sociedad Chilena de Cardiología, Quinta Región, y la Universidad Paraíso, vamos a presentar el siguiente paper. El tutor es el doctor Pedemonte, mi nombre es Alfonso Vargas, becado de Cardiología. El paper que vamos a presentar a continuación es con este título, ya que dice cuál es la influencia de la estrategia de la lesión monovaso, la estrategia de revascularización monovaso versus multivaso inmediata en los pacientes que tienen un infarto pero que debutan con shock, pero en el grupo de los que presentaron paro cardiorrespiratorio. Y acá en la introducción más o menos hacemos un preámbulo de por qué se hizo este estudio, dado que la principal causa de paro cardiorrespiratorio extrahospitalario y necesidad de RCP es el infarto, eso no es nada nuevo, y los pacientes con infarto y paro cardiorrespiratorio son un grupo selecto. ¿Por qué selecto? Porque son pacientes que son muy heterogéneos y tienen una tasa alta de eventos adversos, cosa que nosotros podemos ver en la práctica clínica diaria. La información disponible acerca de las características de base del uso de terapia de reperfusión y los resultados clínicos, existe una información disponible que viene de estudios pequeños, monocéntricos y con una calidad de evidencia bastante escasa. Por lo tanto, las características de este grupo de pacientes tampoco están muy claras. También como preámbulo sabemos que los beneficios de la revascularización temprana en el infarto con supra de CT y paro cardiorrespiratorio ya se ha visto en trabajos previos, y la mayor mortalidad del infarto está en los pacientes precisamente los que debutan con shock cardiogénico. El paro cardiorrespiratorio hasta hace poco no estaba introducido como modificador de riesgo en la clasificación de SCAI de shock cardiogénico. Así que hace poco se incluyó, que esta es la clasificación acá arribita, que no puedo agrandar mucho la pantalla para poder mostrarla, pero en el fondo es la clasificación que va desde la A, E y B, los factores pronósticos a corto y largo plazo de mortalidad y la respuesta a tratamiento en el shock cardiogénico. Y el paro cardiorrespiratorio es un factor importante. Y también está la duda, porque han habido estudios, si bien son observacionales, que dicen que en el grupo de paro cardiorrespiratorio, de infarto con shock, pero que tienen paro, la estrategia multivaso sería mejor versus la de monovaso. Así que, dado todas estas preguntas, ha nacido este estudio. El objetivo del presente análisis es buscar la asociación entre paro cardiorrespiratorio y shock cardiogénico, y para eso se tomaron los pacientes del ensayo Culprit-Shock, que ya vamos a hablar un poquito de eso, más su registro acompañante. Y el objetivo es analizar las diferencias o los efectos diferenciales que ocurrieron en este grupo de pacientes respecto a la revascularización multivaso versus la lesión culpable únicamente inicialmente y con posterior revascularización completa. Por lo tanto, este estudio es un análisis secundario que estaba predefinido del estudio Culprit-Shock más el registro acompañante. Por lo tanto, en resumidas cuentas, este estudio lo que hacía, tomó y randomizó pacientes con infarto por miocardio que eran con o sin supradenivel ST, que se complicaban con shock y que presentaban en el estudio coronario enfermedad multivaso, al menos 2 vasos. Y se randomizaron uno a uno a estrategia de revascularización inmediata multivaso versus revascularizar solamente la lesión culpable. Y el shock cardiogénico se definió como presión arterial sistólica sostenida mayor a 30 minutos, que sea menor a 90, o que requiera vasopresores para poder mantenerla, que tenga signos clínicos de congestión pulmonar y signos de hipoperfusión orgánica, definidos como estado mental alterado, frialdad distal, oliguria o lactato mayor a 2 milimol por litro. Los pacientes que no fueron enrolados fueron los que tuvieron duración del paro cardiorrespiratorio mayor a 30 minutos, y también los que tenían pobre pronóstico neurológico. Y los criterios de exclusión fueron los pacientes que tenían enfermedad de un solo vaso, que no estaba en el objetivo del estudio, los que tenían edad mayor a 90 años, causa mecánica, complicación mecánica del infarto como causa de shock, y TEP masivo. Sin embargo, para fines de este análisis, que no era del Culprit-Shock, sino que era el análisis actual, todos estos pacientes que eran criterios de exclusión se tomaron como parte del registro acompañante. Por lo tanto, estos pacientes sí se analizaron en las conclusiones finales. El paro cardiorrespiratorio fue definido como la necesidad de reanimación hasta 24 horas después del enrolamiento, y para el estudio está acorde de la declaración de Helsinki y aprobado por los comités de ética locales.
Entonces, siguiendo con la metodología en cuanto a los outcomes, lo que podemos ver que el outcome primario es el mismo que se usó en el estudio Culprit-Shock, donde podemos ver que es un outcome compuesto de muerte por cualquier causa o terapia de reemplazo renal a 30 días. Y dentro de los outcomes secundarios tenemos la mortalidad a 30 días y a un año, el tiempo de estadía en UCI, el tiempo de estadía hospitalaria, la duración de drogas vasoactivas, o más bien catecolaminas, la duración de ventilación mecánica, recurrencia del infarto y necesidad de revascularización adicional. Y los outcomes de seguridad, la presencia de accidente cerebrovascular y la hemorragia, que ya sea significativa en la escala BARC, que es la escala del Bleeding Academic Research Consortium, que en el fondo de tipo 2 para arriba son las hemorragias que requieren atención médica. Ya 3 ya empieza a requerir transfusiones y la 5 ya es fatal. La 4 no se incluye porque es la hemorragia que se incluye posangioplastía. Y también se analizó la calidad de vida de estos pacientes a un año y se utilizó este cuestionario que es el Euro Quality of Life de 5 dimensiones y también ahí se va a analizar después. En cuanto al análisis estadístico, se realizó un modelo de regresión proporcional de riesgo de Cox, el cual permitió una estimación del efecto ajustado y no ajustado del paro en el outcome primario y lo secundario. ¿A qué se refiere este ajustado? Ajustado por las variables de los pacientes, porque tenían características que eran significativamente diferentes, que lo vamos a ver después en la tabla. Todas las variables de base, con una asociación P menor a 0,1 fueron las que se encontró significativas y fueron incluidos como parámetro independiente en el modelo. Y la supervivencia acumulativa de los pacientes con y sin paro cardiorrespiratorio fue analizada con las curvas de Kaplan-Meier y también comparada usando el log rank test. Para medir la interacción entre los subgrupos con y sin paro cardiorrespiratorio ver cuál le fue mejor también, si fue con la estrategia multivaso o lesión culpable únicamente, también se hicieron estas curvas. Entonces, en cuanto a las características de los pacientes, hablando ya de los resultados, fueron 1.075 pacientes los enrolados, de los cuales 706 eran del ensayo clínico randomizado y 369 eran del registro acompañante. 20 pacientes fueron excluidos por falta de consentimiento y en 40 no había claro si es que habían tenido o no paro. Finalmente se analizaron 1.015 pacientes y de los cuales aproximadamente la mitad tuvieron paro. ¿De qué se estaba encontrando entonces en las características, dado que al principio se mencionaba que no se sabía mucho cómo eran estos pacientes? Lo que se encontró es que los pacientes que se habían parado, que habían tenido infarto con shock y paro, eran más jóvenes respecto a los no paro, estadísticamente significativo, 61 versus 65 años, eran más frecuentes hombres, y eran pacientes en general con menos comorbilidades. Eran pacientes que tenían menos hipertensión, menos diabetes, menos historia familiar de cardiopatía coronaria, stroke previo, compromiso renal, compromiso de tronco. Y estos pacientes también estaban más graves, tenían más signos de hipoperfusión. Lo mismo que le estaba diciendo acá, los pacientes con paro eran más jóvenes, tenían menos comorbilidades. En el fondo, pareciera ser que era un corazón menos preparado y que debutó más grave. Eran pacientes que probablemente quizás no eran lesiones tan importantes, crónicas, pero sí una lesión aguda le hizo más repercusión y le entró en paro versus otros que no, que tenían más comorbilidades. Otra cosa que se vio también es que los pacientes que tuvieron paro tenían menos lesiones de tronco. Sin embargo, se presume que puede haber un sesgo de supervivencia, que muchos de los que no sobrevivieron tenían tronco y por eso no se detectaron. Y también se vio que principalmente arteria descendente anterior era más frecuente en los que tuvieron paro. En cuanto a las características del tratamiento, principalmente destacar que no hubieron diferencias muy significativas en cuanto, por ejemplo, al flujo TIMI posterior. Perdón, en los pacientes que, por ejemplo, que tenían paro cardiorrespiratorio tuvieron mejores índices de flujo 2 y 3, sin embargo, puede ser debido a que tuvieron más trombolisis estos pacientes. Y esto quería mencionar principalmente que los pacientes que tuvieron paro cardiorrespiratorio tuvieron mayor uso, o sea, en realidad
100% versus 0. O sea, todos los pacientes que tuvieron paro les hicieron manejo de hipotermia terapéutica, ¿ya? Y que también tuvieron significativamente más ventilación mecánica, duración de catecolaminas y todo lo que habíamos mencionado, que eran pacientes que se comportaron de mayor gravedad versus los que no tuvieron paro. En cuanto a los outcomes clínicos, como habíamos mencionado, que era un outcome compuesto de mortalidad y terapia de reemplazo renal a 30 días, el outcome primario vemos que es bastante similar en los pacientes con paro versus los que no tienen paro, ¿ya? Incluye el 1. En realidad no hay una diferencia significativa. Y en cuanto a son los outcomes clínicos al año, vemos que tampoco hay mucha diferencia significativa en estos grupos. Aquí tenemos las curvas de mortalidad, más bien de supervivencia, entre los pacientes con paro cardiorrespiratorio versus no, y en realidad no hay una diferencia significativa ni inicialmente ni en el seguimiento que se hizo un año en estos pacientes. Y sí se puede observar que cuando se toma en cuenta el subgrupo de que tuvieron paro mayor a 30 minutos, en este análisis sí hay una diferencia en la mortalidad. Cuando se hizo el análisis de calidad de vida, también no se encontraron diferencias significativas en las múltiples variables a un año. Ahora, en este force plot lo que podemos ver es los efectos ajustados del tratamiento, o sea, de los outcomes en los pacientes con paro cardiorrespiratorio versus los sin paro cardiorrespiratorio. ¿A qué me refiero con ajustados? Cuando se ajustaron estas variables clínicas que eran diferentes entre los grupos. Y vemos que en realidad al ajustarlos no tenemos grandes diferencias significativas, todas incluyen la línea de no efecto, por lo tanto, si bien se modifica en tendencia, sigue siendo sin diferencia los outcomes primarios y secundarios en pacientes con paro versus los sin paro. En cuanto al impacto del soporte mecánico, en estos pacientes, vemos que todos los que requirieron soporte mecánico de por sí, ya sea con paro o sin paro, la mortalidad fue mayor. Y los pacientes que no requirieron, en general, fue mejor. Pero los pacientes, particularmente los que tuvieron paro y que además requirieron soporte circulatorio mecánico, fueron los que tuvieron significativamente una sobrevivencia más baja. O sea, ese es el grupo de pacientes más grave. Y si bien no hubo una tendencia en mejoría de la mortalidad en los pacientes que se le hizo manejo de la temperatura o hipotermia terapéutica, hubo una tendencia, pero no fue significativa para esta modalidad. Lo mencionan de todas maneras en la discusión. Y aquí vemos cómo el paro cardiorrespiratorio modificó el beneficio que se obtuvo en el estudio Culprit-Shock respecto a la intervención monovaso versus a la intervención inmediata multivaso. Y podemos ver acá que el beneficio se mantiene en los pacientes que solamente se le hizo intervención coronaria de la lesión culpable, y en los pacientes que sí tuvieron paro se modifica, es menos robusto el beneficio, pero se mantiene. Si bien los números pasan por la línea de no efecto, se concluye que en realidad la estrategia monovaso sigue siendo efectiva en los pacientes aunque tengan paro cardiorrespiratorio. ¿Cuáles son las principales limitantes de este estudio, que tiene todas las desventajas de hacer un análisis post-hoc? Tiene potenciales variables confundentes que pueden haber sido no medidas, dado que se tomó un grupo que ya estaba de otro estudio, o que no fueron ajustadas totalmente. De por sí, el grupo de pacientes que se está analizando, que es el paro cardiorrespiratorio, es un grupo heterogéneo. Por lo tanto, hay muchas otras variables que pueden influir en la mortalidad o en los desenlaces del paro, como por ejemplo el ritmo de entrada, cómo fue la reanimación inicial, entre otras cosas. Tampoco en cuanto a lo neurológico no hubo capacidad de tener el Glasgow de ingreso, porque venían todos los pacientes, la mayoría en ventilación mecánica. Y el beneficio mantenido en pacientes con paro solo se pudo afirmar estadísticamente en los pacientes que tuvieron paro menor de 30 minutos, ya que en el estudio original
de Kuprit-Chock no se analizaron los pacientes con paro mayor a 30 minutos, a pesar de que en este análisis se muestra que no había mucha diferencia, pero no se pueden sacar conclusiones. Por lo tanto, todo lo que sacamos aquí limpio tiene que ser con paro menor a 30 minutos. Y como conclusiones, podemos decir que más del 50% de los pacientes con infarto que se complican con shock cardiogénico van a presentar un paro cardiorrespiratorio. O sea, la mitad de todos estos pacientes con infarto grave van a tener paro. Y tenemos que saber que los pacientes con paro eran más jóvenes y tenían menos comorbilidades, que es el perfil habitual, o sea, más común que vemos. Y el paro cardiorrespiratorio sí es un predictor independiente de mortalidad a un año. Y la estrategia de reosclerosis de solo un vaso, ¿ya? De la lesión culpable, mantiene su beneficio versus la estrategia multivaso inmediata, independiente de la presencia de paro cardiorrespiratorio. Esta es la principal conclusión que se llega con este estudio. Lamentablemente, como mencioné antes, no se puede sacar conclusiones para el paro que dura más de 30 minutos. Y esta es la ilustración central, donde nos muestra los outcomes en paro versus no paro, tanto para los outcomes secundarios como para los outcomes primarios, que ya habíamos mencionado. Así que eso es lo que les quería presentar. Así que muchas gracias. Bueno, Alfonso, estamos terminando una saga de papers del paro cardiorrespiratorio. Este corresponde sí a lo que habíamos visto del trial dirigido por Holger Stiller, que es si atacamos el base culpable solamente cuando el paciente llega en shock cardiogénico o se hace una revascularización completa. En definitiva, en el estudio preliminar del trial, el resultado era que no valía la pena hacer una revisión completa. Y aquí se integra el registro, en el registro se integran los pacientes que se presentaron con paro cardiorrespiratorio. Y los resultados son bastante parecidos. Porque sí hay alta información complementaria, ¿no? Que es interesante ver, como por ejemplo, de cosas que hemos visto recientemente, de las dudas que existen respecto a hacer una hipotermia sostenida, por ejemplo. A los malos resultados que ha tenido históricamente el paro cardiorrespiratorio, estamos viendo que cada vez los resultados son mejores en pacientes que son cada vez más jóvenes, y la importancia y la relevancia que tiene o está teniendo la medicina prehospitalaria en poder recuperar a estos pacientes. Y probablemente también, así, pero ha sido difícil de demostrar, incluso por este mismo grupo, el apoyo que tenemos con los equipos de asistencia ventricular. De hecho, sigue siendo relevante el uso del balón de contrapulsación y los resultados con equipos de mayor sofisticación, como por ejemplo Impella y ECMO, en este grupo, que probablemente son los más graves, no tiene un impacto tan grande todavía. De tal manera que parece ser que mientras más precoces nos llegan los pacientes, mientras mejor actúe la medicina prehospitalaria, nuestros resultados van a ser mejores. Y eso es lo que estamos viendo. Y mientras hagamos también una evaluación previa y un apoyo rápido al paciente que tiene el shock cardiogénico antes de entrar en hemodinamia, mejor. Y pareciera ser también, y esto ya está casi demostrado, que mientras más corto sea el procedimiento de hemodinamia, o sea, atacando solamente una arteria, mejor. Así que bueno, hemos concluido con varias cosas importantes de este grupo, que es difícil encontrar un grupo que trabaje en un estudio de shock hoy en día, porque es difícil randomizar, es difícil hacer trials. Afortunadamente ellos recuperaron el registro y nos dan mayor información. Así que eso sería por hoy, y nos estaríamos viendo a mediados de mayo en otra revisión bibliográfica de interés.